Se acaba de celebrar en Zamora un congreso en el que han participado las primeras figuras mundiales expertos en la especie. Estamos con uno de ellos, mi amigo Juan Carlos Blanco. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, fantástico. Encantado de estar aquí otra vez. ¿Qué tal estuvo el congresillo de Zamora? Bueno, estuvo bien, porque vinieron efectivamente David Mitch, que es... Pues es el padre, el ¿no? padre del estudio del lobo, tiene ya 80 años. 80 tiene ya. 80, sí, trabaja todos los días. Lleva bien, le vamos a ver luego. Está en plena forma, sigue trabajando, no se ha jubilado, se ha negado a jubilarse, cosa que se puede hacer en Estados Unidos. Sí, y hubo expertos internacionales y bueno, estuvo bien, tuvo un sesgo hacia Castilla y León y el centro que tienen del lobo en Robledo, que es un centro bastante bonito, y bueno, fue agradable. ¿Qué tal estamos, don Manuel? ¿Tú estuviste por allí? Pues muy bien, sí, yo lo conozco ya de otras ocasiones que les hemos tenido aquí en el programa. Y bueno, pues nada, que compartir un rato con Juan Carlos para hablar del lobo es siempre ilustrarse y aprender, así que estoy encantado. Además siempre está en el campo buscándolos y demás, con lo cual es difícil echarle mano y darle para acá. Vamos a ver el reportaje que hemos elaborado. El Centro del Lobo Ibérico en Puebla de Sanabria acogió por unos días el primer Congreso Internacional sobre la gestión y la conservación del lobo en Norteamérica y Europa. Un foro de discusión en torno a la idea del lobo como un conflicto sin resolver. Hemos tenido una serie de países, de 12 países que han participado en él, con más de 250 congresistas, 35 ponentes expertos, tanto de Norteamérica como de México, como de Europa, como de España. Y bueno, tanto a nivel de conclusiones como de ponencias, la verdad es que ha sido para nosotros una forma más, primero, no solo de encuentro, sino de dar soluciones a un problema que es el lobo, digamos, como conflicto con la ganadería entre los diferentes sectores, ecologistas, cazadores y ganaderos. El doctor David Mitch nos prometió en el año 2016 que iba a venir a Zamora a este congreso y tenemos la suerte de contar con el número uno, un gran zoólogo, biólogo de la Universidad de Minnesota. Ya es una persona con la mayor experiencia de lobos del mundo. Para mí es la persona número uno. Tenemos en cuenta de que ha trabajado toda su vida en fauna silvestre, pero muy específicamente y muy especialmente con el lobo como especie emblemática. Cuando los europeos comenzaron a establecerse en los Estados Unidos, comenzó el declive del lobo, porque entró en conflicto con los humanos y sus rebaños, y los humanos respondieron matando a los lobos. El problema en los Estados Unidos es muy similar al problema en Europa. Ha habido un importante cambio de perspectiva en los americanos hacia los lobos. Cuando América era principalmente un área rural, la gente no quería a los lobos. Pero la gente se fue haciendo cada vez más urbanita y se comenzó a querer a los lobos en lugar de odiarlos. En América tenemos grandes extensiones de tierras salvajes, grandes territorios vírgenes, y el mayor problema a largo plazo es la conservación de estos territorios donde los lobos pueden vivir con menor conflictividad con los humanos.
La ciencia reconoce 5 subespecies en Norteamérica. Originalmente eran reconocidas 28 y fueron reduciéndose a 5 porque las diferencias entre las distintas subespecies de lobo eran muy subjetivas. Los nombres que se les daba a estos lobos, como por ejemplo el lobo canadiense o el lobo mexicano, en realidad solo se referían a las zonas, como podría ser aquí en Europa el lobo español o el lobo italiano, con lo cual las diferencias eran muy pequeñas entre las distintas subespecies de lobo. En los últimos tiempos, los lobos están aumentando en los Estados Unidos debido a la seria protección del gobierno federal en la mayoría de las zonas. Considero que la conservación del lobo ibérico es muy buena. El animal sobrevive en muchas zonas y está aumentando, así que pienso que está muy bien. Sí, pienso que los lobos son capaces de adaptarse suficientemente a la marcha de la civilización. Juan Carlos, ¿por qué crees que el lobo desata pasiones y conflictos cuando se habla de su gestión, no solo en España, sino que creo que en cualquier parte del mundo? Sí, es igual en todas partes. Y yo creo que mucha gente ve en los lobos a perros. Entonces, cuando se matan lobos, es como si mataran a su perro, ¿no? Y eso les ofende especialmente, más que si se mataran otros animales. Y, por otra parte, los ganaderos es obvio por qué están en contra de los lobos, y es porque los lobos en algunos sitios matan mucho ganado, ¿no? Y eso ocurre en todas partes. Yo he estado en Estados Unidos, he estado en muchos países de Europa, y parece una copia del conflicto de un lugar del otro, ¿no? Pasa lo mismo, muy parecido, sí, ¿no? Hay... prácticamente idéntico, sí, sí. Hoy leía yo que en Estados Unidos algunos estados tienen potestad para gestionar ellos las poblaciones de lobo, pero no se ponen de acuerdo y se pelean, y al final tiene que ser la administración central la que decide y cosas así. Sí, hasta hace muy pocos años los lobos estaban protegidos en Estados Unidos y era el Estado federal el que decidía las actuaciones, pero como se ha recuperado en dos zonas, la zona de los lagos y también en el oeste de los Estados Unidos, la gestión ha pasado a los estados individuales y ahora son ellos los que lo gestionan, y hay grandes diferencias entre los distintos estados. Hablando de recuperación, recientemente estoy leyendo, ayer lo leí en el periódico en el norte de Castilla, en Valladolid, y lo he leído, la ministra de Agricultura, incluso el consejero de Castilla y León, están trabajando en Europa para que la frontera del sur del Duero se aumente, ya que los mayores daños al ganado parece que están dando en las provincias del sur del Duero, en Ávila, Segovia, Salamanca y demás. Sí. Eso está ocurriendo desde hace muchos años. Esa iniciativa de la Junta de Castilla y León de eliminar el límite del sur del Duero, o el límite del Duero, es antiguo, ¿no? Mientras algunas administraciones luchan para que los lobos se puedan cazar al sur del Duero, los conservacionistas luchan para que no se puedan cazar al norte del Duero, ¿no? Y quieren que se proteja también al norte del Duero. Y el Duero se ha convertido en una especie de línea Maginot en la guerra del lobo, ¿no? Y en este congreso que hubo en Zamora, yo vine con varios extranjeros a Madrid, les traje desde allí, y cuando pasamos el Duero me dijeron que parara porque querían ver el Duero. Era un símbolo, es el símbolo de la guerra del lobo en España, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. El tema del Duero. Creo que entre las conclusiones del Congreso se habló de dar valor al lobo, de darle valor, por ejemplo, como animal que puede ser observado, que haya empresas que llevan a gente a observar lobos,
o, por ejemplo, valor cinegético, que se le pueda cazar y tal, Sí. con lo cual estoy de acuerdo, pero supongo que a grupos importantes eso no les habrá parecido nada bien. Es que hay una iniciativa grande en España para que no se cace de ninguna manera, ni como control poblacional, ni nada, Sí. el lobo. Mira, en la Sierra de Culebra es uno de los sitios donde se da valor al lobo de las dos formas, como especie cinegética y como especie observable. De hecho, la observación del lobo en España surgió allí en la Sierra de Culebra porque allí se les cebaba, se les sigue cebando a los lobos, se les cebaba antes con burros, ahora está prohibido con burros, se les echa otras cosas, ¿no? Y entonces, en algunos sitios era predecible un poco la observación de lobos. Empezaron a venir aficionados a ver lobos a esas zonas, ¿no? Y luego eso se transformó en una pequeña industria con guías profesionales que traían a gente de España y también de fuera, de muchos sitios de Europa, que vienen a ver lobos, ¿no? Entonces, allí conviven un poco, mal que bien, digamos, las dos opciones, es decir, la caza del lobo como trofeo y la observación del lobo. O sea, teóricamente es posible. Lo que pasa es que en la práctica a la gente que quiere ver lobos no le gusta nada que se cacen lobos, ¿no? Se siente ofendido, como he dicho antes, por la caza del lobo, ¿no? Entonces, estas dos formas de explotación económica del lobo chocan, no desde un punto de vista real, en el sentido de que las dos son compatibles, pero sí desde un punto de vista filosófico, ¿no? Y ese es uno de los problemas que hay en estos momentos en la Sierra de la Culebra, ¿no? Sí, sé que incluso, hubo un conflicto en Riaño, un conflicto ya concreto, que se juntaron en el mismo sitio, en el mismo punto, el cazador de lobos y los observadores de lobos. Y hubo un malestar que yo le entendí, pues hombre, en una zona tan inmensa como Riaño no se podría zonificar para que en una parte se observe y en otra se cacen, una cosa así. Sí, Riaño fue también un caso antológico, es el otro sitio donde conviven la caza, una caza intensa del lobo, con la observación, porque hay una empresa que se llama Wild Watch in Spain que lleva a gente a ver lobos ahí, ¿no? Entonces, el 1 de septiembre, cuando se abre la veda del lobo, cuando todavía están los lobos en las zonas de reunión, lo que se llama rendezvous sites, y es posible observar a los cachorros ahí, pues entró un grupo, un celador con un cazador, a cazar lobos en la manada donde estaban observando los lobos, ¿no? Y sí, fue una falta de tacto. Y de previsión, quizás, que no hubiera sido se difícil podría evitarlo. haber, efectivamente, evitado. Bueno, esto es uno de los eventos que hicieron que esa guerra del lobo entre los anticaza y procaza pues se hiciera más violenta, ¿no? No, quería preguntarle a Juan Carlos que por un lado hay una cierta ilusión de que, bueno, pues que las poblaciones de lobo van aumentando, pero luego por otro lado hay mucha controversia con los datos. Entonces, no sé, ¿cuál es tu visión, Juan Carlos? ¿Hay más lobos? ¿No hay tantos? A largo plazo Evolución. no cabe duda de que el lobo ha aumentado en España. Es decir, desde los años 70 hasta ahora ha aumentado muchísimo, ¿no? El área de distribución probablemente se ha duplicado, al menos, y las poblaciones al menos se han multiplicado por 4, ¿no? O sea, eso es evidente, ¿no? Lo que pasa es que el aumento fue mucho más evidente al principio. En los 70, en los 80 es cuando se produjo el gran aumento, en los 90, y en los últimos 10 o 15 años ese aumento ha sido muy pequeño, ¿no? Con lo cual hay mucha gente que considera que la situación es estable, dependiendo del momento en el que elijas hacer la comparación, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay un aumento muy pequeño, se podría decir, las poblaciones están estables o aumentando un poquitín, ¿no? Pero disminuir, el único sitio donde han disminuido claramente, hasta el punto de extinguirse, ha sido en Sierra Morena. En Sierra Morena parece, por lo que tengo entendido y lo puedo comprender, que es poco compatible las poblaciones de lobo con las fincas cercadas de caza que hay. Efectivamente, congenian sí. mal ambas cosas, ¿no? Congenian mal porque la caza en Sierra Morena, en sitios cercados, donde los ungulados silvestres, los ciervos, pues son tratados como ganado. Realmente les llaman reses. Yo tengo reses cinegéticas, dicen los... Y realmente es que es ganado, ¿no? Entonces, meter en un sitio cercado, donde hay densidades de ciervos artificialmente elevadas, ¿no?
una manada de lobos es realmente muy difícil. Entonces, mientras la caza en Sierra Morena siga por los mismos derroteros, tan artificial, tan intensiva, la presencia del lobo no va a ser fácil. En fin, ¿auguras algún futuro para las próximas décadas del lobo en la península ibérica? Bueno, yo siempre he dicho que hay, en el proceso de expansión del lobo, el lobo ha topado con zonas que son difíciles de atravesar, como las zonas de dehesa del oeste de España, Salamanca, Ávila, etcétera, etcétera. Cáceres sería un similar, con muchos conflictos. El País Vasco también con muchos conflictos. Pero hay una zona que a mí me encanta, que es el sistema ibérico, Guadalajara, Cuenca, Teruel, hasta el mar, sí. Están los corzos, ya han llegado al mar, los corzos por ahí, por ese corredor. Y les cuesta a los lobos entrar en la provincia de Guadalajara y asentarse y prosperar ahí, pero una vez que lo hagan, yo creo que hay una zona grande, enorme de España, donde los lobos pueden alcanzar densidades altas con poquísimos daños al ganado y sin grandes conflictos, ¿no? Esperemos que se produzca alguna vez la convivencia tranquila y podamos disfrutar de los lobos sin que nadie tenga que sufrir demasiado por ello. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros.